¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad es una joya, un texto que se llama 12 acordes para despertar el arte de vivir. Y ojo, no es el típico manual de autoayuda, ¿eh? Es más bien, es una fábula, una historia sobre una orquesta de animales en un bosque que está, digamos, tratando de sanar. Exacto. La idea es que este bosque, que podemos ser nosotros mismos o una comunidad, pues se enferma cuando sus talentos, sus partes, dejan de tocar en armonía. Sí. Así que nuestra misión hoy es desmenuzar esta metáfora, entender bien su sistema de acordes y sobre todo ver qué lecciones prácticas podemos sacar. Y creo que esa palabra que usaste, fábula, es el punto de partida clave. El texto nos pide desde el inicio que no lo leamos de forma literal. Es un mapa simbólico. La premisa es simple pero muy, muy profunda. La vida, como el bosque, se marchita por la desintegración, porque las cosas no se hablan entre sí. Claro. Y la sanación viene de recordar cómo tocar juntos. Todo arranca con una convocatoria del Gran Búho que llama a esta Orquesta del Corazón Radiante. Me encanta el nombre. Y los llama para empezar justamente eso, el proceso de recordar. Entendido. O sea, el punto de partida es que ya tenemos todos los instrumentos, ¿no? Exacto. Solo se nos olvidó la partitura o cómo escuchar al de al lado. A ver, el texto organiza todo en acordes. Empecemos por los primeros, los acordes horizontales. Los describe como melodías que fluyen como ríos de luz. El primero se llama La visión que nutre la tierra. Ajá. Y aquí nos presentan a tres personajes: el águila, la lombriz y el colibrí. Correcto. Y la dinámica entre ellos, su pleito inicial, es donde está todo el aprendizaje. Tienen este diálogo donde pues se echan en cara sus defectos. A ver, ¿cómo va? El águila, que todo lo ve desde arriba, le pregunta a la lombriz que por qué se arrastra sin ver el panorama completo. El estratega regañando al operativo. Justo. Y la lombriz, desde la tierra, le contesta: ¿y tú, por qué vuelas tan alto sin jamás tocar el suelo para hacer algo útil? Cada uno se siente superior. Claro, el eterno conflicto entre el que planea y el que ejecuta. Suena bastante familiar, la verdad. Totalmente. ¿Y cómo se resuelve ese choque? Ahí es donde entra el tercer personaje, el colibrí, que representa la pureza de la intención y les da la lección que sostiene todo el sistema. Y es una frase clave. Ok, la visión sin tierra es fantasía. La tierra sin visión es ceguera. ¡Wow! Ninguna sirve de nada por sí sola. El texto argumenta que la verdadera magia, la acción efectiva, ocurre cuando estas tres fuerzas se unen. Ok, suene muy poético, pero ¿cómo se aterriza eso? Digo, para el día a día, porque es muy fácil perderse en la metáfora. Pues el texto lo hace sorprendentemente práctico. Propone que esa unión del águila, que es la visión, la lombriz, la acción, y el colibrí, la intención, Ajá. crea tres filtros. Y la práctica es muy simple. Antes de hacer algo importante, pasar esa acción por tres preguntas. ¿Cuáles son? Es verdad. Es bondadoso. Es bello. Es como un control de calidad para el alma, ¿sabes? A ver, desglósalo un poco. El águila pregunta si se alinea con una verdad mayor, con tu visión. La lombriz pregunta si va a ser útil y bueno en la práctica aquí en la tierra. Y el colibrí pregunta si nace de una intención pura, de una intención bella. Me gusta. Me gusta mucho. Entonces, no se trata solo de tener una gran idea, sino de asegurarse de que esa idea se traduzca en acciones concretas que además pasen un filtro ético. Es un sistema de coherencia personal. Exacto. Pero, a ver, esto suena un poco individualista, como si solo se tratara de mi propia armonía interior. ¿Cómo se conecta esto con el resto del mundo? Excelente pregunta, porque esa es precisamente la función del segundo acorde. ¿Ok? Se llama la red que todo lo une. Si el primero era sobre la integridad interna, este sobre la conexión externa. Y aquí los personajes son el árbol, que es la gratitud, la salamandra, que es la compasión, y la mariposa, el amor que transforma. Y el texto cuenta esta anécdota de un invierno terrible, ¿no? Donde el bosque sobrevive justo por esta red. Exacto. El árbol da refugio, la salamandra con su cuerpo da calor, y la mariposa en un acto de fe increíble siga polinizando en medio del frío. Es la demostración de que la resiliencia no es individual, nunca lo es comunitaria. Claro. Y de nuevo la lección práctica es súper directa.
Para tejer esa red, el texto sugiere 3 prácticas diarias. A ver. Nombrar 3 dones al despertar, para encarnar la gratitud del árbol. Preguntarse cómo puedo servir al todo, para activar la compasión de la salamandra. Y 3, esta es la más difícil, bendecir lo que no entiendes, para practicar el amor incondicional de la mariposa. Ah, entonces la lección no es solo sentir gratitud o compasión. No, Es convertirlas en prácticas activas, casi en rituales, para recordarnos que somos parte de algo más grande. exactamente. Vaya, el sistema empieza a tomar una forma muy clara. Los otros 2 acordes horizontales, uno sobre resiliencia creativa y otro sobre lo espiritual, siguen esa misma lógica. Pero es en la siguiente sección donde la cosa se pone más compleja, ¿cierto? Así es. Pasamos de las melodías a las armonías. La siguiente parte se llama los acordes verticales, y los describe como columnas de luz. Columnas de luz. La clave aquí es que no hay personajes nuevos. Se trata de combinar los que ya conocemos, pero en una secuencia muy específica para crear un efecto mucho más potente. Ah, o sea que ya no son notas sueltas, es como si empezaran a tocar arpegios. Precisamente esa es la analogía. Por ejemplo, la primera columna vertical se llama la perspectiva agradecida. Ok, Combina al águila, que es la visión, al árbol, la gratitud, al río, la identidad que fluye, y a la garza, que son las bendiciones. Y la instrucción no es solo ten estas 4 cosas, propone un proceso, casi un algoritmo. un paso a paso. Sí, primero, mira desde lo alto, águila. Segundo, agradece lo que ves, árbol. Tercero, fluye con tu verdad, río. Y cuarto, bendice el camino, garza. Es una secuencia para cultivar un estado mental. Entiendo. Es la diferencia entre tener los ingredientes y seguir la receta. El orden y la combinación importan. Y esa idea de combinación me lleva a la siguiente sección del texto, que creo que es de las más filosas. Uy, sí, Los acordes en parejas. totalmente de acuerdo. Filosa es la palabra. Porque aquí es donde el texto advierte sobre el peligro de las virtudes aisladas. Algo que va a contracorriente de mucho de lo que se nos enseña, ¿no? Sí, por completo. Hay una pareja que me dejó pensando muchísimo, la de compasión y visión. Salamandra y águila, exacto. El texto dice, y voy a citar, la compasión sin visión es sentimentalismo. La visión sin compasión es crueldad. Vaya, eso es un golpe directo. Es una bomba. Es una bomba, porque es una crítica muy, muy directa a lo que podríamos llamar, no sé, activismo performativo o la cultura de la indignación. Explica eso un poco más. El texto nos dice, aguas, sentir mucho no es suficiente. Sin la visión del águila, o sea, sin estrategia, sin entender el contexto, las causas de raíz, las consecuencias a largo plazo. Ajá. La compasión puede ser ineficaz o peor, puede hacer más daño. Dame un ejemplo. Piensa en la ayuda humanitaria mal planificada que termina creando dependencia. Nació de la compasión, claro, pero sin visión, el resultado fue negativo. Es una llamada a una compasión inteligente, no solo a una compasión sentida. ¡Wow! Eso le da una dimensión completamente nueva. Es casi una crítica a la compasión de redes sociales que a menudo es pura reacción emocional sin un plan detrás. Justo a eso me refiero. Y la otra pareja que me impactó fue amor puro y tierra fértil, la mariposa y la lombriz. La frase es, el amor más puro debe tocar tierra para dar fruto. Que es otro recordatorio brutalmente honesto. Nos dice que las grandes ideas, los sentimientos más nobles, el amor incondicional, Sí, si no se traducen en acciones concretas, en servicio, en ensuciarse las manos como la lombriz, pues se quedan en el aire. son humo. Exacto, no alimentan a nadie. El amor, para ser real, tiene que manifestarse en el mundo material. No basta con sentirlo, hay que hacerlo. Estructura. Las 6 capas protectoras del corazón. Ajá. La palabra protección a mí me suena a defensa, a levantar muros. ¿Cómo lo aborda el texto? Lo redefine por completo. La protección aquí no es pasiva, no es una armadura, es una capacidad activa y generativa. El mejor ejemplo es la 5ª capa, que me parece brillante. A ver. Se llama compasión unida a mayor creatividad, que es la unión de la salamandra con la araña. La araña, que en los acordes horizontales era la que tejía 500 soluciones, ¿no? Esa misma. La idea es que el escudo más poderoso para el corazón no es cerrarse para no sentir dolor. Ok. Es abrirse tanto que eres capaz de generar 500 formas de servir al todo.
La protección suprema es una creatividad compasiva inagotable. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Si alguien te ataca o una situación te hiere, en lugar de construir un muro, tu respuesta es crear una nueva forma de ayudar, de tejer una solución. Es una protección que se basa en el flujo y la generosidad, no en la rigidez y el miedo. Es una idea radical. Protegerse a través de la apertura y la creación, no del aislamiento. Es darle la vuelta por completo al concepto. Y con todas estas piezas, melodías, armonías, parejas y capas, el texto llega a su clímax, el epílogo, la sinfonía completa. Que es el momento del gran clic. Finalmente, después de todo este proceso, las 12 criaturas tocan juntas. Y el resultado no es solo una música bonita, es que el bosque entero, el que estaba enfermo, despierta, vibra. ¡Wow! El gran búho lo resume diciendo que las 500 funciones vitales del bosque, o sea, todas esas tareas que parecían imposibles, Las de todos los días. sí, de pronto empiezan a fluir sin esfuerzo, naturalmente. Entonces, el objetivo final no es resolver problemas uno por uno. No. Es llegar a un estado de coherencia interna tan grande que las soluciones simplemente emergen. Exacto. Y el texto cierra con una definición muy potente de creatividad y compasión. A ver, ¿cuáles? Las destila su esencia más pura. Dice, creatividad es servir con 500 formas distintas, con pasiones nutrir hasta el rincón más olvidado. ¡Qué belleza! Y concluye que el arte de vivir es la danza incesante entre estas dos. Cuando logras que tu creatividad esté siempre al servicio de la compasión, alcanzas ese estado de flujo, donde la acción correcta ocurre casi por sí sola. Es la gran promesa del texto. Ahora, lo que me parece fundamental es que esto no se queda en una fábula bonita y ya. Para nada. Al final, el autor incluye una guía práctica final, muy, muy concreta, para que no se quede todo en el aire. Lo cual es crucial, si no, sería solo un poema. Propone un programa de 5 semanas. ¿5 semanas? Sí, una semana para practicar los acordes horizontales, otra para los verticales, y así, con una semana final de integración total. Refuerza la idea de que esto no es filosofía de sillón. Es un entrenamiento, es un mapa para la práctica diaria. Y termina con una frase que creo que lo resume todo. Dice, un acorde bien tocado sana más que 100 notas dispersas. Uf, sí, me encanta. Porque en un mundo que nos empuja a hacer 1000 cosas a la vez, esto nos dice, para, enfócate, integra, la calidad sobre la cantidad. Y justo ahí, justo antes de terminar con el simple símbolo de una nota musical, el texto nos lanza una última reflexión que te deja pensando por días. Así, tiene que ver con la identidad. La última línea dice, eres la orquesta y el director. Una doble chamba, entonces. Ser el instrumento y quien lo dirige. Exacto, y es una responsabilidad enorme y fascinante. Por un lado, tienes que ser cada instrumento. Tienes que aprender a usar tu visión de águila, tu resiliencia de fénix, tu gratitud de árbol. Tienes que afinar cada una de tus capacidades. Claro, conocerte a fondo. Pero al mismo tiempo, eres el director. Eres la conciencia que elige la música, que decide qué instrumentos tocan en cada momento y cómo se combinan. Y supongo que la pregunta final es, ¿qué música estamos tocando? Esa es la pregunta que queda flotando y que el texto no responde a propósito. Si la partitura que según el texto todos tenemos escrita en el corazón es la creatividad compasiva, Ajá. ¿qué tan afinada está sonando esa orquesta interior en nuestro día a día? El texto parece sugerir que la respuesta no se encuentra pensando más, sino empezando a tocar. En la práctica diaria de estas armonías, por imperfecta que sea al principio. La invitación final es, simplemente, a empezar la sinfonía.